Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a utilizar el texto de Romanos capítulo 12 en esta mañana. Romanos capítulo 12 para la predicación de la bendita palabra del Señor. Romanos capítulo 12. Voy a esperar que lo busquen en sus Biblias para entonces tener la lectura. Y luego entonces vamos a predicar un mensaje exhortativo en esta mañana, temático. Es un cambio de actitud, como he titulado este mensaje. Un cambio de actitud. Romanos capítulo 12. ¿Ya? ¿Lo tienen? ¿Tienen Biblias todos? Si no, asómese al vecino. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Preciosa la palabra del Señor. Un cambio de actitud. Ustedes saben que estamos viviendo el tiempo profético de la iglesia de Laodicea. Apocalipsis, en el capítulo 3, los versículos que van del 14 al 16, dicen lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ustedes saben que cuando decimos que estamos viviendo el tiempo de la Odisea es por el hecho de que los mensajes que el Señor da a través del apóstol Juan a las iglesias de Asia Menor son mensajes que tipifican no solamente la problemática específica de esa iglesia en particular, sino también un periodo del tiempo en la historia de la iglesia. Y prácticamente este mensaje, que es el mensaje a la última de las iglesias, o el último mensaje a las iglesias, es un mensaje en el cual el Señor Jesucristo tiene una queja por el hecho de que los cristianos de esa época son en la actualidad, pues personas tibias, por cuanto eres tibio. En otras palabras, personas que tienden a ser un poquito apáticos, personas que tienden a ser un poquito neutrales o un poquito indefinidos
es algo que vamos nosotros viendo muy frecuentemente. El mismo Señor Jesucristo decía: cuando yo vuelva hallaré fe en la tierra. Y es por el hecho de que el mundo va penetrando de una manera tal dentro de las mentalidades, aún dentro del pueblo de Dios y dentro de las prácticas de los cristianos, que llega un momento en el cual es difícil discernir quién verdaderamente por su fruto o por su vida es un cristiano y quién no lo es. Ahora, lo peor de todo es el hecho de que la tibieza implica ser ni na ni na. Ni na ni na. Profesar ser cristiano, no vivir como cristiano, no producir fruto de cristiano, no aludirse en cuanto a lo que respecta a las demandas que el Señor Jesucristo tiene para con su iglesia, es algo que prácticamente nos neutraliza o nos inhabilita para poder ser fieles y presentarnos en esa condición delante del Señor. La indiferencia es lo peor que le puede suceder a una persona. En días pasados conversaba con un grupo de hermanos sobre esa realidad. Hay personas que son indiferentes, que es que no les interesa, que no se preocupan con lo que va a pasar con ellos, por ejemplo, luego que se encuentren de frente con la muerte, con la realidad de la muerte. Personas que no se cuestionan en cuanto a la demanda que el Señor le va a hacer respecto a la manera como han vivido, y mucho menos en cuanto a la respuesta que han dado al sacrificio de Jesucristo, que se encarnó y murió en una cruz para salvarle precisamente a Él, al igual que a nosotros. O sea, que hay personas que son así. Y la neutralidad convierte a las personas que la practican muchas veces en cómplices de aquellos que están haciendo lo incorrecto. A veces, hoy día, por ejemplo, tenemos una Europa agnóstica completamente. No niegan a Dios, pero tampoco lo reconocen. Y hay muchas personas que son así. Ustedes se recuerdan el pasaje que en las Escrituras, en el Evangelio de Lucas, está capítulo 10, en el cual el Señor utiliza una parábola o cuenta una historia. Es una parábola, ¿no?, en cuanto al buen samaritano. ¿La recuerdan, la parábola del buen samaritano? ¿Y qué sucedió? O sea, la Escritura nos enseña claramente que pasó un religioso que vio a aquel hombre que había sido golpeado, que había sido maltratado, herido por una serie de ladrones, y pasó de largo el religioso. Y que luego vino entonces un jurista, un levita, y este hombre también le pasó de largo. Y solamente cuando apareció el samaritano fue que se sintió aludido, que se involucró, que dejó de ser indiferente o neutral ante una realidad de la necesidad que tenía aquel que había sido asaltado por los ladrones. Estos dos primeros, en cierta manera, se hicieron cómplices de aquellos que cometieron el mal, por su neutralidad. Es lo que pasa en las naciones cuando hay indiferencia total frente a la iniquidad y el pecado, que prácticamente nos hacemos parte de la iniquidad cuando consentimos sin tomar una actitud frente a aquellas cosas que son incorrectas, que son injustas, que son ilegales, en este caso en particular, que son pecaminosas. Igualmente sucede cuando pretendemos apartarnos, no involucrarnos, pero sin embargo terminamos tan embarrados como le sucedió a Pilato. Ustedes recuerdan el caso de Pilato. Pilato fue advertido por la esposa, él trató de todas maneras de no involucrarse con el Señor Jesucristo, de que fueran los judíos que resolvieran sus problemas con él, pero él tenía una posición, tenía una responsabilidad, tenía que tomar una postura. Y terminó pidiendo un envase, un lebrillo, un poco de agua para lavarse las manos en el público, pensando que con esto ya él iba a quedar completamente limpio. Sin embargo, la Escritura y la profesión de fe de nuestro credo dice que Jesucristo terminó realmente padeciendo bajo el poder de Poncio Pilato. Él tenía la autoridad, él mismo dijo: no sabes que yo tengo poder para liberarte, o tengo poder también. Y el Señor le dijo, le tuvo que decir: lo que tú no sabes es que ningún poder tendría si no te fuera dado de arriba. Reconocía el poder que tenía, pero fue sencillamente, a pesar de ese reconocimiento, completamente neutral o indiferente. No le importó y terminó diciendo: ahí se lo entrego para que ustedes hagan con él lo que él quiera, permitiendo que el Señor llegara a la cruz. Y no solamente llegara a la cruz, sino que también fuera maltratado, lapidado, como lo fue. Hermanos, la neutralidad o la apatía o la indiferencia no permite que Dios tenga una victoria en nuestras vidas. Hay otro pasaje que siempre me impacta mucho, y es precisamente cuando se presenta el primer conflicto en el libro de Éxodo, capítulo 17,
entre la nación nueva que está saliendo de Egipto, la nación de Israel, que sale de Egipto ya como nación con Moisés al frente, y se encuentra de frente con aquellos que se oponían a ellos, que fue los amalecitas. Y los amalecitas plantearon una batalla frente a Israel. Moisés le dice a Josué, bueno, escoge un grupo de los que tú creas que puedan pelear y sal a la batalla con ellos. Y se enfrentaron a pelear. El pueblo de Israel que salía de Egipto, que todavía no tenía formación como ejército, ¿verdad? Con aquellos amalecitas que vinieron en contra de ellos. ¿Y qué sucedió? Que comenzó la batalla. Moisés dijo, yo me voy a poner en una montaña, voy a estar ahí, ¿verdad? Y Moisés levantaba las manos hacia arriba, y mientras Moisés tenía las manos levantadas hacia arriba, pues Israel prevalecía. O sea, ganaba la batalla Israel. Pero en el momento en que se le comenzaron a cansar las manos a Moisés de tenerlas levantadas, pues sucedía lo contrario, que los amalecitas le ganaban. Si Moisés dejaba su mano abajo o se desentendían, pues evidentemente Dios estaba dando la victoria a través de la invocación de Moisés. Moisés no podía darse el lujo de ser neutral, no podía darse el lujo de decir vayan a pelear y ser indiferentes. Y si lo hacía así, pues sencillamente lo que iba a hacer era que iba a negar al Señor la manifestación de su victoria que quería dar a través precisamente de las manos levantadas de Moisés. En otras palabras, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Yo estoy diciendo que la neutralidad o la indiferencia nos hace adversarios de Dios, nos hace enemigos de Dios, nos hace inútiles para los propósitos de Dios. Y muchos creyentes en este día, en la iglesia del 2016, les sucede exactamente eso, que tienen una actitud de indiferencia, de frialdad, de tibieza. Y esto no solamente los inutiliza, los inhabilita, sino que en cierta manera los convierte en adversarios al mensaje del Evangelio, porque son un tropiezo, un mal testimonio. El Señor Jesucristo dijo, Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Y dijo, ¿por qué? Dice, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Y es una realidad, o sea, tenemos que tomar una posición, una actitud frente a cada cosa, y nuestra actitud tiene que estar planteada desde el punto de vista de quiénes somos. Si somos hijos de Dios, si somos creyentes verdaderos, tenemos que tomar una actitud que sea consona, consecuente con quienes somos. En Mateo capítulo 12, versículo 30, el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. ¡Wow! ¡Qué radical! O estás conmigo o estás en contra mía. El que conmigo no recoge, desparrama. En Apocalipsis capítulo 3 lo vimos hace un rato. Dice, yo conozco tus obras, yo te conozco bien. Dice, y tú no eres ni frío ni caliente. O sea, el Señor dice, por cuanto no eres ni una cosa ni la otra, te vomitaré de mi boca. Es triste, pero es así. Hay personas que profesan ser cristianos y son un gran obstáculo, un gran tropiezo a los que están viviendo para el Señor y predican el Evangelio por causa de su testimonio. Porque tienen posiciones neutrales, porque no se definen, porque en su vida diaria tú te podrías preguntar, pero ¿cuál es el fruto? ¿Cómo se evidencia? ¿Verdad? Y el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, es una invitación que de parte del Señor viene cuando dice, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí, que no tenga problemas para identificarse conmigo. Bienaventurado aquel que no tenga ningún inconveniente para tener una posición definida, para entregarse al Señor Jesucristo y vivir para Él día a día, proclamando la fe que una vez profesó. La neutralidad o la indiferencia es algo que tenemos que echarlo a un lado. Y Romanos capítulo 12, que fue el pasaje que leímos, pues nos da una serie de pautas muy importantes. Por ejemplo, fíjense cómo dice el versículo 1 de Romanos capítulo 12. Os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos, ¿qué dice? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La idea de sacrificio vivo tenemos que desarrollarla claramente. Y la Biblia habla que nosotros, como muertos entre los vivos, debemos vivir. Y como vivos entre los muertos debemos vivir. Y esto es muy interesante, porque lo que está diciendo, estamos vivos, pero debemos considerarnos como que estamos muertos, porque hemos sido sacrificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo.
Por ejemplo, el apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 6, versículo 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Dice, mediante el cual, dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él decía, para mí, dice, a causa de la cruz de Cristo, de lo único que yo me puedo gloriar, que es la cruz de Cristo, dice, a causa de la cruz de Cristo, a causa de que Cristo murió en la cruz por mí, dice, el mundo para mí está muerto y yo estoy muerto para el mundo. El mundo me es crucificado, está muerto. Por eso él decía, con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Estamos vivos porque respiramos, pero para los fines del mundo, para los fines del pecado, dice, debemos estar como muertos. ¿Y qué pasa con el muerto? Que no importa, ya después que una persona está muerta, no importa que tú le hieras, que tú le apliques, que tú le digas, que tú le hables, que tú le reclames, que tú le excites. No puede, no hay ninguna reacción. Y nosotros tenemos que tener una actitud en la cual nosotros estamos capaces de presentar todo nuestro ser como un sacrificio, como algo que está muerto a pesar de que vive. Un sacrificio vivo. Por eso, en Romanos capítulo 6, versículo 12, hay una exhortación solemne, un poquito más adelante de donde ustedes están, un poquito más atrás de donde ustedes están. Estábamos en Romanos 12. Dice, Romanos 6, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, lo tienen, versículos 2, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Está refiriéndose evidentemente al hecho de que estamos muertos, pero espiritualmente estamos vivos. Para Dios estamos vivos. Y así es que tenemos que presentarnos delante de Él. Pero dice, nuestros miembros, dice, y vuestros miembros, dice, como instrumentos de justicia. Interesante, parecería contradictorio, pero no lo es. O sea, por el hecho de que hemos muerto con Cristo en la cruz del Calvario, para los fines del pecado y del mundo debemos ser completamente inánimes. O sea, no haya nada que nos pueda, por así decirlo, afectar. Pero desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la vida espiritual que tenemos, así es como tenemos que presentarnos delante del Señor, porque no somos como los otros que están muertos espiritualmente, sino que ahora estamos vivos. Y consecuentemente, lo que tenemos, lo que somos, tenemos que presentarlo delante del Señor para instrumento de justicia y ya no de iniquidad. Es una invitación a dejar la indiferencia y estar dispuestos ciertamente a entregar en primer lugar nuestros cuerpos al servicio del Señor. Cuando dice vuestros miembros, está implicando nuestros cuerpos, nuestros sentidos, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros corazones, o sea, todo lo que somos nosotros. Presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentad vuestros miembros es todo nuestro ser, como un instrumento para la gloria y la justicia divina. Consecuentemente, de lo que está hablando es de santificación, de consagración, de santificación. Una santificación que debe ser voluntaria, que debe ser consistente y que debe ser consciente y que debe ser racional. O sea, una decisión de que sencillamente yo no voy a vivir para el pecado, yo voy a vivir para el Señor. Y yo voy a tomar una actitud frente al pecado, yo voy a tomar una actitud frente al Señor. Por eso, hermanos, es una invitación a dejar a un lado la neutralidad o la indiferencia. Es una invitación a ofrecernos, a cambiar nuestra actitud mental. Y el argumento es muy claro, está en el mismo Romanos, en el versículo 1, dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Cuál debe ser el argumento por el cual nosotros hagamos esto? Por gratitud al Señor. Por el hecho de que Él ha sido misericordioso con nosotros, por causa de su amor, del amor de Dios. O sea, el motivo por el cual nosotros debemos consagrarnos al servicio a Dios tiene que ser el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, del cual hemos sido objeto nosotros y el cual nos ha transformado a nosotros y nos ha dado valores y visiones que no teníamos antes, porque hemos sido amados por Él. Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, hablando de Cristo. Dice, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué interesante, qué precioso. O sea, Cristo murió por nosotros.
¿Y murió para qué? Para que nosotros vivamos. Y para que al vivir, tener vida espiritual, entonces de ahí en adelante nuestra vida física, el tiempo que estemos aquí en la tierra, ya la dediquemos en consagración absoluta para Él. Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y también resucitó a causa de nosotros. Y esto viene como una consecuencia de que el amor de Cristo nos constriñe. O sea, es el amor de Dios y no el temor al castigo de Dios. Es el hecho de que el Señor nos ha perdonado y nos ha salvado, lo que nos mueve en gratitud por causa de su misericordia a que nosotros nos consagremos al Señor. Dejemos de vivir una vida cristiana fría, mundana, indiferente, y de una vez por todas nos consagremos al servicio del Señor. Ese es el único motivo bueno y válido para hacerlo, por causa de su gran amor con que nos amó. No porque una iglesia lo impone, no por una religión, no por el temor a la condenación y a la muerte, sino sencillamente por causa de su amor. Hermanos, hay una invitación a estar dispuesto a no conformarse a este mundo. En el versículo 2 lo dice claramente Romanos. Dice, no os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, ¿lo tienen? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo es este mundo. No os conforméis, no tomen la forma de este mundo, no sean como los otros del mundo. No utilicen los patrones de vida. No tengan los valores que tiene el mundo. No lo hagan, por favor, no lo hagan. ¿Por qué? Dice porque sencillamente este mundo pasa. Nosotros, muy por el contrario, tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. No tomar la forma del mundo es lo que Juan dice cuando habla de que el mundo pasa y sus deseos, sin embargo el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Y eso implica necesariamente no aceptar lo que el mundo da por bueno como bueno. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, la Biblia nos recomienda, y más que nos recomienda, nos exhorta a examinarlo todo, dice, y retener lo bueno. O sea, en otras palabras, desechar toda especie de mal, abstenernos de toda especie de mal. Estoy diciendo que nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud mental y tenemos también, en consecuencia, que tomar decisiones mediante las cuales nosotros seamos capaces de ver con ojos espirituales las realidades que nos circundan y sencillamente, con la mente de nuestro Señor Jesucristo, rechazar aquellas cosas que no vienen de Él. Aborreced lo malo, dice. Retened lo bueno. Hermanos, estamos tratando de comunicarles la urgencia que hay por el mismo hecho de que los tiempos se han ido acortando y el Señor va a venir en cualquier momento a redimir y aprovechar el tiempo y hacerlo con un cambio de actitud. No podemos vivir un cristianismo frío o indiferente. Tenemos que consagrarnos al servicio del Señor y tenemos que hacerlo ya. Y el móvil para hacerlo es la gratitud porque nos salvó. Y en consecuencia tenemos nosotros que observar lo que nos rodea y tomar la perspectiva de Cristo, los valores de Cristo, y en base a ello desechar aquellas cosas que no van con la vida que Dios nos ha dado. Hermanos, debemos tener un cambio de mentalidad. El versículo 2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la idea es claramente, cambien el disco duro mental, ¿verdad? Cambien su cassette mental, su perspectiva mental. Y de esta manera entonces vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que siempre es agradable y siempre es perfecta. Pero para eso tenemos que cambiar de mentalidad. A mí me da mucha tristeza cuando veo personas que han pasado los años en Cristo y que todavía tienen la misma mentalidad con la que vinieron del mundo hacia Cristo. Parecería que no ha pasado nada, que no han crecido. Busquen Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a ver lo que dice la Escritura acá. En cuanto a esta idea de transformarnos mediante un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tienen? Leo entonces. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis
como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Está hablando de quiénes? ¿De los creyentes? No, de los incrédulos. Están ajenos de la vida de Dios. Y dice, ¿cómo va a ser que ustedes que son creyentes anden como aquellos gentiles que no son creyentes? Los cuales sencillamente tienen el entendimiento entenebrecido, no tienen la vida espiritual, están muertos espiritualmente, porque tienen un corazón duro por la dureza de sus corazones. Y dice el versículo 19, hablando de los incrédulos, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ustedes hermanos, yo que estoy aquí y que Cristo nos lavó nuestros pecados con su sangre, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Eso no es lo que el Señor nos enseñó, vivir como andan los otros. Si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Consecuentemente, dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Despojaos, quítese esa vieja naturaleza, porque esa naturaleza vieja está viciada, esa mente vieja está viciada, esa vida está viciada conforme a deseos pecaminosos. Y entonces, con una nueva mente, revestidos del nuevo hombre, un nuevo hombre, una nueva mujer que ha sido creado por Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Nosotros tenemos la capacidad de discernir espiritualmente y podemos hacer eso si realmente el Espíritu Santo está en nosotros. La Escritura enseña claramente que nosotros somos capaces de pensar con la mente de Cristo. Lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Pero sobre todo tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios que es la que nos ayuda a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y es la palabra que no solamente nos ayuda a discernir, sino que aparte de aclararnos, nos transforma y nos santifica y cambia nuestra mente. De ahí la importancia, hermano, de nutrirse diariamente de la palabra del Señor. Diariamente hay que nutrirse de la palabra del Señor. ¿Cuál fue la oración de Jesucristo por sus discípulos cuando iba a ascender? Dice, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La santificación no se puede lograr de ninguna manera por esfuerzo propio. Pero si nuestra mente y nuestro corazón es transformado por el Espíritu Santo a través de la influencia de su palabra, entonces ya es otra cosa. Entonces podremos cambiar de actitud. Entonces dejaremos de ser neutrales. Entonces nos convertiremos en personas que como creyentes fructifiquemos. Y en vez de ser tropiezo, motivo de escándalo al Señor, seamos motivo de bendición y de gloria para su propio nombre. Y esa es la exhortación de esta mañana, a no llevar vidas cristianas frías o tibias. El que es frío necesita convertirse, pero el que se convirtió ya se convirtió. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Vivir en tibieza? Ni frío ni caliente. Al Señor le asquea eso, le asquea ese tipo de vida. Hermanos, finalmente, en cuanto a este punto en particular, de que debemos estar dispuestos a dejar la indiferencia, debemos buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, porque esa es la que dice la Escritura en el versículo que estamos leyendo, que esa es agradable y es perfecta. Si nosotros estamos en la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a echar a un lado la indiferencia, vamos a dejar la neutralidad, vamos a tomar posiciones, nos vamos a comprometer, vamos a estar en el servicio al Señor y va a haber una transformación total en nosotros que la produce el Señor mediante la obra milagrosa de su Santo Espíritu. Yo quiero, hermanos, que vayamos a nuestro texto, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y quiero que detallemos en qué consiste esa transformación. Y cada uno de nosotros, pues, podrá cuestionarse si ciertamente eso es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿De acuerdo?
vamos a hacer el estudio bíblico del pasaje de Romanos capítulo 12. No pueden estar cansados porque yo nada más llevo 30 minutitos aquí. ¿Ok? Así que muévanse, abran sus Biblias. Vamos. ¿Alguien dice sí? Sí. Amén. Qué bueno, para que me animen a mí para seguir para adelante. Romanos capítulo 12. Cuando una persona echa a un lado esa actitud indiferente, se dispone a buscar la voluntad de Dios en su palabra y a producir fruto para Dios, a tener una vida fructífera, abandonando el pecado, no siguiendo la corriente del mundo, considerándose muerto para los fines del pecado. O sea, todo lo contrario de vivir la vida. Ya no vivo yo, decía Pablo. Ya mi vida no importa. Lo que para mí era ganancia, yo lo considero ya como si cosa que se perdió. Lo he puesto en el capítulo de las pérdidas. Todo por ganar a Cristo. Bueno, si ese es el caso tuyo, entonces hay una actitud correcta que tú vas a tomar respecto a varios aspectos. Por ejemplo, el versículo 9 de Romanos capítulo 12 dice: el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Esta es la primera cosa que nosotros vamos a ver que se sucede. El hecho de que vamos a aborrecer el mal y vamos a seguir el bien. El versículo 21 habla más sobre esto. Fíjense cómo dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La manera de nosotros presentar batalla contra la maldad, contra el pecado, contra la violencia, contra la delincuencia, contra todas estas cosas es mediante el bien, mediante el bien. No mediante reclamo de justicia o el desquite o venganza o mucho menos. Dice aquí: dejad lugar a la ira de Dios. Dios se va a ocupar de aplicar justicia, Dios se va a ocupar de vengar lo que Él considere que debe hacer. Pero en cuanto a nosotros, si ciertamente tenemos una vida fructífera y una vida consagrada y una vida santificada, lo que vamos a tener que hacer necesariamente es aborrecer el mal y seguir el bien. En cuanto al trato de los hermanos, fíjense qué perfil precioso de una iglesia se presenta acá. Los hermanos, ¿qué harían unos para con el otro? Versículo 10. Dice: prefiriéndoos, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Y ustedes saben cuál es la idea? O sea, tú primero. Una actitud de deferencia hacia el hermano. O sea, dándole el privilegio, cediendo nuestro lugar y poniéndolos a ellos por delante. En cuanto al trabajo, versículo 11. En lo que se requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Óyeme. Es al Señor que servimos. Y si servimos al Señor, estamos sirviendo a quien nos salvó, a quien en cualquier momento puede dictaminar sobre nuestras vidas, reclamar nuestras vidas. Al soberano Dios, aquel que no tiene que pedir permiso para nada. Y a Él es que estamos sirviendo. ¿Cómo debemos hacerlo? Dice: con diligencia. Cuando nosotros hacemos un servicio a la iglesia o hacemos un servicio a los hermanos, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? A mí me lo hacéis. A mí me lo hacéis. Y tantas veces las vacantes se multiplican en las congregaciones por el hecho de que hay una neutralidad, una apatía, una indiferencia total frente a cosas que son evidentes, que alguien tiene que hacerlo y lo que hacemos es reclamar o esperar que otro lo haga. En lo que refiere a diligencia, en cuanto al trabajo, ¿qué dice? Diligentes, no perezosos, fervientes en el espíritu. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Ese es el cambio de actitud. Es el cambio de actitud que tenemos que tener nosotros para no seguir siendo personas tibias, para no exponernos a que el Señor sencillamente, como dice Él, lo vomitaré de mi boca, lo expulsaré de mi boca. Vamos a ver otras cosas. Por ejemplo, en cuanto a las posesiones, por ejemplo, fíjense lo que dice el versículo 13: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es la antítesis de lo que vemos en el mundo, de cada quien busca lo suyo propio. Pero en una iglesia, el que no da, no da. El que no sirve, no sirve. Compartiendo
para las necesidades de los santos. Yo no puedo abundar sobre cada uno de estos puntos, solamente estoy haciendo una especie de resumen del propio capítulo. Estoy hablando de cómo un creyente que manifiesta el fruto del Espíritu Santo, que echa a un lado esa actitud displicente, negligente, indiferente, neutral, pues sencillamente va a manifestar este tipo de cosas. En cuanto a las posesiones, en cuanto a las personas que nos complican la vida, dice: bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Fíjense en cuanto al servicio, por ejemplo, en el versículo 16, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. En vez de procurar rango, procurar posición o respeto o importancia, ¿qué es lo que dice? Dice, asociándose con los humildes. ¿Estoy en qué versículo? En el versículo 16, ¿verdad? Dice, no sobreestimándonos nosotros mismos. En versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Estamos hablando de aquellas personas que nos hacen daño, que nos perjudican. Siempre van a haber personas que nos van a hacer daño, que nos van a herir, que nos van a perjudicar. ¿Y qué dice? Desquítate. Te la hizo, que te la pague. Todo lo contrario, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno. Delante de todos los hombres, procurad lo bueno. En cuanto al resto de los hombres, en términos general, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, está hablando ahora en cuanto, fuera, los que no son creyentes, dice, estad en paz con todo el mundo. Con todos los hombres. O sea que la actitud de mansedumbre debe prevalecer en todo momento. Y respecto al Señor Jesucristo, en el versículo primero, la idea está clara, ¿no? O sea, dice que sencillamente nosotros debemos ofrecer nuestro cuerpo, nuestros miembros, todo lo que somos, nuestra mente, nuestros corazones, nuestra voluntad, nuestro tiempo, al servicio del Señor, simplemente en gratitud, en forma de un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el motivo, ustedes saben cuál es, que Él es nuestro culto racional. Él es el objeto de nuestra adoración, a quien le rendimos culto. Y si queremos rendirle culto a Dios, necesariamente tenemos que ponernos las pilas, dejar esa actitud de indiferencia, asumir quiénes somos y buscar y cumplir su voluntad por encima de toda cosa, a cualquier costo. Esa es la exhortación de esta mañana. Es interesante que Romanos capítulo 13, un poquito más adelante, dice, y esto conociendo bien el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El Señor nos va a llevar en cualquier momento. Entonces no podemos seguir, y voy. No. Es hora de levantarse del sueño, es hora de activarse, es hora de tirar para adelante, es hora de consagrarse al Señor. Siempre, desde que me convertí, he oído que en las iglesias hay tres tipos de personas. Están aquellos que empujan la carreta, aquellos que frenan la carreta y aquellos que van encima de las carretas. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Oremos. Padre, gracias, Señor, por la exhortación de Romanos capítulo 12. Ayúdame, Señor, a consagrarme cada día más a ti, Señor, a discernir tu voluntad, a desechar lo malo, Señor, y escoger lo bueno, Señor. Y Padre, concédenos, no solamente a mí, sino a toda tu iglesia, el privilegio de servirte en el lugar que tú nos quieras, Señor. Y ayúdanos a hacerlo con la actitud correcta, con el sentido correcto de que es nuestra forma de adorarte, Señor, de rendirte un culto racional de adoración. Te rogamos, Señor, que esta reflexión, Padre, de esta mañana tú la
la siembra en nuestros corazones, Señor, y que se traduzca a decisiones a partir de hoy, Señor, por el resto de nuestros días, porque ya está más cerca de nosotros nuestra salvación que el día que creímos, Señor. Ven pronto, Señor, y ayúdanos a ser fieles y útiles para tu gloria. Entre tanto estamos aquí. Protege esta iglesia local, Señor. Protégela, Padre, de la indiferencia. Protégela, Señor, de la banalidad, Señor, de la mundanalidad y del pecado, Señor. Para que podamos ser, Señor, objeto de tu gloria y de tu agrado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.